aquel ministro de Candaces, de un país lejano de Etiopía, aunque era prosélito, había abrazado la fe de Israel y cada año subía al templo a adorar a Dios, no entendía lo que estaba leyendo. El fragmento de Isaías, como cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador, callaba. No entiende, pero desea entender. Por eso cuando Felipe, llevado por el Espíritu de Dios, aparece al lado de su carromato, aquel le pregunta: ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de otro? Porque no entiende. Y entonces Felipe toma pie a ese fragmento para anunciarle el Evangelio de Jesucristo. Y movido por esas palabras de salvación, de anuncio, aquel extranjero se hace bautizar por manos de Felipe. Y es que solo puede conocer a Jesucristo aquel a quien el Padre atrae, ciertamente. Pero esa atracción la ha puesto el mismo Dios en nuestra naturaleza humana. Aquel extranjero de Etiopía no entendía y quería entender. Y es que el ser humano tiene la necesidad de entender, de saber, de conocer de dónde viene y a dónde va. El ser humano busca el significado de lo que le ocurre. ¿Cuál es el significado de la vida y de la muerte? ¿Por qué uno sufre y padece y otros la pasan bien aunque sean malvados y sinvergüenzas? ¿Por qué el justo sufre injustamente? ¿Por qué otros, peores que él, triunfan? ¿Por qué el hombre nace, enferma y luego muere? ¿Qué significado tiene todo? El mal que uno hace, la injusticia que uno recibe. El ser humano tiene esos deseos en el corazón, y el deseo más grande del ser humano es no morir, es vivir siempre. ¿Quién quiere morir? Yo no quiero morir. Yo no quiero que los que yo amo se mueran. Sin embargo, la muerte es una realidad y nos llega a todos en un momento u otro. Y sin embargo nos rebelamos ante esta perspectiva de muerte, porque nuestro Creador ha puesto en nuestro corazón el deseo de vivir, y ese deseo no lo puede patear nada, aunque la gente se equivoque tantas veces buscando satisfacer ese deseo. Todo aquel que aprende viene a mí, serán todos discípulos míos, dice Jesús. Pero os digo, hermanos, que un discípulo no es lo mismo que un alumno. Un alumno va donde el maestro, escucha su enseñanza y se va. En cambio, un discípulo es mucho más. Un discípulo vive con el maestro, come con el maestro, está con el maestro todo el día, se nutre de sus palabras, de sus obras, de sus gestos. El discípulo se hace una sola cosa con el ministro, con el maestro. El discípulo se hace una sola cosa con el maestro, y poco a poco su pensar y sentir sintoniza con el pensar y el sentir del maestro. Ese es el discipulado, el seguimiento al que nos llama Jesucristo. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne por la vida del mundo. Pero pensad, hermanos, cómo los que nos gobiernan, desde hace muchos años, han reducido las expectativas y los deseos de la población a un mero bienestar material, a un prolongar nuestras miserables vidas un día más a costa de lo que sea. De ahí viene tanta docilidad de la población, esquivando la muerte. Han llenado nuestro corazón de miedo, de terror, de pavor. Han dicho cada día las cifras de muertos cada vez más abultadas. Nos han enseñado los ataúdes del extranjero, nunca los de nuestro país, los del extranjero. Al final han llegado al corazón de miedo y de pavor, todos achantados, esperando que esos que han pervertido la nación desde hace 40 años nos salven ahora la vida, arrestándonos en nuestras casas. ¿Qué mundo hemos dejado fuera?
¿Y qué sociedad encontraremos? Dejamos aquel día en que nos arrestaron en casa una sociedad dispuesta a aceptar las mayores perversiones y barbaridades. El cambio de sexo, el aborto pagado, el concubinato elevado a institución, el matrimonio homosexual como un derecho incontestable, la persecución del disidente, las leyes de odio que buscan callarte la boca cuando anuncias el bien y la verdad. Porque en nuestra España y en tantos otros países hay libertad para todo, para lo peor hay libertad. Lo que no hay libertad es para decir la verdad y dar un criterio justo para que vosotros juzguéis lo que está bien y lo que está mal, conforme a los mandamientos de Dios y a las bienaventuranzas de Cristo. El ser humano desea el bien y la verdad para sí mismo, pero si los pastores del pueblo lo llevan a alimentarse a las cloacas, acabarán todos por mal de estómago. Solo Jesucristo es el buen pastor que da la vida por las ovejas y las lleva a verdes pastos, a los pastos de la verdad y del bien, a esos pastos de salvación que nos da Jesucristo el Señor, ese pan de vida que se hace presente en el Santísimo Sacramento del altar, cuando sobre el pan y el vino se pronuncia la palabra de Cristo resucitado, para que este pan y vino se convierta en alimento de vida eterna para todo el que comulga en gracia.